tal? Muy buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a Fútbol Infinito y feliz año desde Fútbol Infinito para cada uno de ustedes. Aquí arrancamos este camino junto a Jaime Macías, como siempre. Jaime, una pregunta. Primero, feliz año, un saludo especial. ¿Cuántos capítulos tuvimos en el 2020? Feliz año, Vizca. Estas formalidades de repetirlo al aire cuando pasamos el 31 juntos. ¿Cuántos capítulos tuvimos en el 2020? ¿Cuántos capítulos tuvimos en el 2020? Te lo voy a decir. Si me rellenas un poquito y me das tiempo. Bueno, yo calculo que deben ser más o menos 60, pero bueno, ahora lo estaremos sacando en limpio y el punto es básicamente renovar el contacto junto con ustedes, agradecerles que estén allí. Seguramente muchos han escuchado nuestro último capítulo, que fue acerca del número 10, junto con Pepe del Bosque, junto con Aitor Lagunas, a los cuales también les mandamos un gran abrazo y un saludo de año nuevo. La verdad, un episodio para no perderse, porque allí hablamos de una posición que parece que está en extinción, que parece que la táctica moderna se la está llevando. Y bueno, ya ha comenzado este 2021 a tambor batiente porque tuvimos jornada el fin de semana en Inglaterra, en Alemania, en Italia, en España. Hubo hasta un clásico en el fútbol argentino. ¿Cuántos fueron, Jaime? Cerca de 70. Cerca de 70. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a ver si hacemos cerca de 70, o hacemos más, o hacemos menos. Pero creo que ha sido un año especial para nosotros, Jaime, donde nos abrazamos a este contacto virtual con la gente en medio de la pandemia, en medio de un poco de la confusión, del desasosiego que estaba generando todo esto que estábamos viviendo. Y realmente, bueno, creo que ha sido un vehículo importante y honestamente que a nombre de los dos y de la gente que está detrás que nos apoya, lo agradecemos y mucho. Así que arrancamos y vamos a hablar de una liga española que ya disputó su 17ª jornada, al igual que la liga inglesa, y un campeonato, Jaime, que me parece que va empezando a perfilarse, porque tiene la sensación uno de que hay dos equipos que se van a separar del resto y que van a definir esto eh, en la segunda vuelta, de no mediar inconvenientes. Un Atlético de Madrid que gana con las justas, un partido en un campo difícil como es Mendizorroza, frente al Deportivo Alavés, donde por ejemplo el Barcelona dejó puntos, y un encuentro donde me parece que se demuestran las propias dudas que el Atlético de Madrid está generando sobre sí mismo. Así como si el peor enemigo del Atlético de Madrid estuviese en el Atlético de Madrid. No le quiero poner un nombre, no le quiero poner un cargo, pero me da la sensación de que juega demasiado amarrado, demasiado sostenido este equipo del Cholo Simeone. Y más que eso, a veces hay unos ciertos volantazos que confunden a los equipos. Y eso podemos hablar también de los volantazos tácticos que mete Koeman en el Barcelona, que vamos a llegar a eso más adelante. Porque, por ejemplo, a mí me gusta mucho esta propuesta de Simeone del 3-5-2, porque con eso libera un poco a Coque, los interiores son importantes, Lemar y Llorente, porque saca la mejor versión de Ferreira Carrasco, hoy juega muy bien Barsálico porque está suspendido Kylian Trippier por el tema de las apuestas. Ese rol de Hermoso es muy difícil de descifrar para los rivales y todo esto arropa a un Suárez que nunca perdió el talento. Físicamente no era el de antes, pero que hoy es un Suárez que está para el último toque, que participa poco, pero que define mucho, así lo ponía yo en un tuit. Y hasta ahí está bien, y me Bueno, parece que el Atlético tiene digamos que las dos grandes novedades que tiene el Atlético de Madrid es que ya no tiene a Diego Costa y que no va a tener hasta marzo a Trippier, porque el Bueno, tema que mencionabas. lo va a tener el próximo partido porque la FIFA le aprobó la cautelar al Atlético de Madrid. Porque el Atlético de Madrid tiene un punto importante. Dice, me está sancionando a mí por algo que yo no tengo nada que ver. Correcto. Y vamos a ver cómo se resuelve eso. La FIFA le ha dado la razón al Atlético, al menos en la cautelar. Preliminarmente, sí. Preliminarmente. ¿Qué pasa con esto? Yo creo que esa es una versión ofensiva del Atlético de Madrid. Una versión que busca proponer en el campo rival o al menos hacer daño con la pelota. Pero ahí va la cosa. Me parece que el tema no es el dibujo, el tema es la actitud del equipo. Sí, pero ¿a qué voy yo con el dibujo, Vizca? Si el equipo está fluyendo de esa forma, se está acercando al segundo tanto, el rato que el rival se envalentona, el Cholo entra en desesperación
pasa al 4-4-2 y el equipo, no es que tú mueves un fusible y el equipo pasa a cambiar a otro sistema como si fuera un videojuego. Y el equipo se rompe el momento del cambio de sistema, y ahí llegan las 3 ocasiones clarísimas de Alavés, incluido el tanto del empate. Eso es de él, es el sobremanejar el planteamiento en un momento crítico del partido, que el jugador es un humano, le toma un tiempito adaptarse a una nueva posición. No, es que a eso iba con el tema de dónde está el enemigo del Atlético de Madrid. Está en la Castellana, está en Barcelona, está, bueno, creo que en San Sebastián ya no está, creo que en Villarreal tampoco está. Entonces me parece que el peor enemigo para el Atlético de Madrid, para ser campeón de la Liga, está en el propio Metropolitano y está en la caseta del entrenador, porque, o sea, si bien es cierto, Simeone, nada sería del Atlético de Madrid sin Simeone, Jaime. A mí me queda la sensación de que por momentos Simeone es un personaje que con su estilo del partido a partido y de ir con tanto cuidado, termina haciendo que el equipo por momentos juegue con mucho temor. Esa es mi sensación al menos. Mira, podemos coincidir en el estilo del Cholo o no, en su filosofía o no, y no hablo solo de ti, sino de la gente que nos escucha. Pero yo noto que el Cholo se equivoca más en decisiones vehementes como la de hoy que lo que pasaba antes. Y yo eso se lo atribuyo un poco más a la pérdida de una figura como el Mono Burgos. Que me parece ¿A qué te referís con decisiones vehementes como la de hoy? ¿Qué decisión puntual de hoy? ¿El sistema táctico? De agarrar y cambiar el sistema en medio partido. Ese tipo de cosas. Me parece que Simeone, más vale su error o sus errores o sus fracasos eran justamente por no tener estos cambios extremos en momentos en los que los partidos los necesitaba, y me parece, y esto es por intuición, pero que el Mono quizás tenía un poquito más el oído del Cholo de pausarlo. El Cholo escuchaba un poco más al Mono en pausarlo. Porque tiene una amistad que va más allá de eso. Hay veces que el entrenador comete el exceso de sobreentrenar, o sea, de tomar demasiadas decisiones y confundir a los jugadores. Claro. Mira el partido hoy del Atlético de Madrid. Yo creo, Vizca, que los primeros 75 minutos del Atlético de Madrid fueron buenos. Que podía estar más de 1-0 arriba, sí, pero no lo estuvo. Entonces ya te toca gestionar el cierre de partido distinto. Encima el Alavés te pone a los delanteros. Sí, jugaba con los primeros, pero te arriesga mucho. Y creo que ahí le faltó un poquito de calma, porque el Cholo primero cambia a 5 piezas ofensivas, de las cuales mantiene a Llorente y a Suárez, y después cambia el sistema. Y ahí está donde estás sobremanejando. Tú a un equipo que en cuestión de 15 minutos le sacas a 5 jugadores y le cambias el sistema, el equipo va a desmejorar. ¿Te pareció correcta la expulsión de La Guardia? Reglamentariamente me parece que tiene un punto importante Iglesias Villanueva, que no llega a tocar la pelota. Me parece que... Bueno, eso determina que falta, lo cual me parece que no queda ninguna duda que fue falta. Yo creo que la suma de una entrada vehemente de último hombre sin jugar la pelota es roja. Me parece que el árbitro piensa en la primera instancia que La Guardia llega a rebanar la pelota. Y después el VAR le dice, no, nunca rebana la pelota estaba en otra parte. No, pero yo creo que el árbitro, o sea, se vio que no fue ni siquiera cerca del balón. Ya había punteado el balón Lemar y la barrida es muy alta. Lo que me parece que es más que nada, es una barrida espectacular porque es muy alta. Y después quedaba a ver si estábamos hablando de una real ocasión manifiesta de gol. Entonces, porque creo que no estaba amonestado La Guardia, ¿o sí? No. Cometió un error técnico el árbitro. Porque el árbitro aprecia la falta, da norma de la ventaja, el Atlético no termina marcando el gol. Después viene toda una secuencia donde el Atlético termina botando la pelota fuera para que lo atiendan a Lemar, y ahí lo llama el VAR. Él lo que debía hacer era expulsar a La Guardia y reanudar con lateral. Y él termina cobrando un tiro libre que técnicamente no lo debía hacer, y a mí me quedó la duda en la transmisión. Pero si él aplica una tarjeta roja por VAR, por entender que había sido infracción que él omitió, es lo mismo que si marcara un penal. ¿Correcto?
No, él podía haber pitado el tiro libre si es que él hubiera obviado la falta. O sea, si es que él decía, esa jugada no fue falta, y después el VAR le decía, es falta y es roja, él podía pitar el tiro libre. Pero él había apreciado la falta y había Ujú. dado ventaja. Lo único que el VAR le debía haber corregido, o el VAR le corrige, es el color de la tarjeta. Porque la falta él la ve, tanto así que lo amonesta a la guardia. ¿Y cómo reanudó? ¿Con saque de banda o con tiro libre? Con tiro libre. Él debía haber reanudado con lateral. Pero si termina, si termina marcando la roja y la expulsión y la falta, él reanuda el partido a partir de la falta, me parece a mí. No, porque él ya había dado la ventaja. O sea, él le da la ventaja. Porque si te, Bueno, pero él entendió que no era ventaja después. Se corrige a sí mismo. pero ya está sentado en un error técnico. O sea, él, Bueno, él asume el error, dice me equivoqué y acá está la roja. por eso, pero si él no le Y, parece y que había, marcó la falta. si él le parece que no dio suficiente tiempo de ventaja, el rato que el Atlético erra el gol, tenía que haber pitado el tiro libre. Bueno, pero o sea, él lo que hizo fue quedar más expuesto todavía, de no haber visto una falta que era incluso meritoria de expulsión y después, encima de todo, dice, tal es así que me equivoqué que voy a renovar desde la falta que conlleva la roja. O sea, quedó expuesto, él se expuso a sí mismo. Para mí, no hizo otra cosa, porque si él está marcando una falta que no había visto, es como si hubiese marcado un penal que no vio. Es eso, por más que hubiese corrido una secuencia un minuto antes. Me parece que, me parece que nos estamos ahogando en una jugada que al final, No, porque vos decís que está mal expulsado, o sea, que está correctamente expulsado, pero que está mal reanudado. Pero claro. si lo expulsó por una falta que él no vio de entrada y después la vio, marcó falta. No, porque él sí vio la falta. Bueno, pero no la vio meritoria de roja. Si no, lo hubiese expulsado de Claro, una. pero la vio. Bueno, pero no vio la roja. A eso voy. Y Correcto, le pero dijeron era tarjeta roja. ¿Y cuál era el problema? Que reanudara de la falta que no había visto. porque el Atlético de Madrid terminó con un mano a mano con el arquero esa jugada. Así la falta sea de roja, era ventaja que la pueda definir. Pero no la definió. ¿Verdad? Pero eso es el problema del Atlético de Madrid. Te dieron un mano a mano con el Pero arquero Lemar ya no rival. se, Lemar ya no se levantó para poder definirla. No, la define Ferreira Carrasco. Ferreira Carrasco es quien toma la pelota y no puede definir. O Carrasco, como le gusta que le digan. Que le diga, sí. Bueno, yo no veo el conflicto porque marcara el tiro libre. A eso voy, nada más que. O sea, me parece que no. O sea, si él dice me equivoqué, perdón, era falta y roja, falta y roja. ¿Cuál es el problema? Habían pasado 2 minutos. Bueno, pero hay veces que pasan 2 minutos en un partido, hasta que el árbitro puede parar la secuencia o desde el VAR le dicen que Bueno, tiene que parar la secuencia. igual, eso no tiene nada que ver con el No, bueno, te con el pregunté por la arbitraje. roja a la guardia porque había mucha gente que no pensaba que era tarjeta roja, que era una falta sí espectacular, sí violenta, pero no meritoria de tarjeta roja y que eso termina pesando en el desarrollo del partido porque termina empatándolo el Deportivo Alavés con uno menos y termina, claro, defendiendo un poco atrás en la secuencia del gol del minuto 90 de Suárez. Lo que pasa es que a la vez arriesga mucho para buscar el resultado, para buscar el empate, y el equipo queda diagramado en un equipo ultra ofensivo. Y el momento que el Alavés empata, ya no requería ser un equipo ultra ofensivo. Y ahí queda descompensado. Pero la jugada del gol es más un arrebato de los tres que se juntan ahí arriba y el talento que tienen que algo, porque el Cholo yo nunca lo había visto así como diciendo, ¿y ahora cómo resolvemos esta? Bueno, es que hay veces que hay que ganar, y esto Simeone lo sabía como jugador, hay que ganar como sea, y el equipo termina, por eso digo que tiene algo de simbólico todo esto, el equipo termina un poco ganando como sea, pateando el tablero, con ese cambio del ingreso de Renan Lodi, o sea, termina el Atlético diciendo, no, hoy tenemos que ganar, quizás también porque empiezan a sentir la presión, y ahí ya saltamos de tema, al Real Madrid, aunque, bueno, no sé si vale la pena profundizar sobre la ventaja que representa para el Atlético de Madrid haber recibido el regalo de Luis Suárez y sobre todo quitándoselo a un rival directo como es el Fútbol Club Barcelona. A ver, para pasar a Suárez, hay un par de cosas, Vizca. Dice ganar como sea. Yo tengo algo que siempre digo, que los campeonatos los ganas con los puntos que sumas los días que no mereces ganar. Porque cuando mereces ganar, normalmente ganas. Uh-huh. Y son en días como estos donde tuviste entre accidentes, errores y virtudes del rival,
igual te llevaste el partido. Estos son los puntos que te hacen sacar el partido adelante. Y me parece que estamos en un momento del campeonato donde nadie está jugando bien. Hay equipos que están ganando y equipos que no están ganando. Y el Atlético de Madrid se le han dado una serie de situaciones, y Suárez una de ellas, que le está permitiendo ganar partidos que antes no ganaba. Y por eso está ahí arriba, y por eso ha perdido uno de 12 partidos. Volviendo al tema. A medida que vamos entrando en esta seguidilla ya parece que estamos nuevamente y que vamos a estar hasta el final de la temporada en una situación de partidos cada 3-4 días. Yo creo que la gran mayoría va a encontrarse regulando, administrando fuerzas, buscando jugadores más frescos, quizá sí encontrando con la mezcla de campeonatos aquellos que queden eliminados de copas o de competiciones continentales, que tienen un poco más de respiro que los demás. Pero para los equipos que participen en todo, me da la sensación de que va a ser un poco así. Y jugar bonito, Jaime, creo que es algo que no sé si vamos a ver. O sea, vamos a ver mucha practicidad, vamos a ver una definición como la que vimos en la propia liga con el Real Madrid, muy apretada, de detalles, y creo que este detalle a favor, o esta sumatoria de detalles a favor del Atlético de Madrid puede llegar a marcar algo. El primero que mencionamos, el del tenerlo a Suárez, habiendo perdido sobre todo a Diego Costa. En el final de nuestro episodio de hoy vamos a tocar un poquito el tema del mercado, que ya pegó el primer pelotazo, no por una transferencia de jugador, sino por la transferencia o la llegada de un entrenador a un equipo importante. Pero el Atlético gana porque se revela a empatar. Y el que consigue ese gol es justamente un jugador que no tenía en la temporada pasada, que es el caso de Suárez. Entonces, yo veo que hay algo de eso que tiene que ocurrir en el Atlético de Madrid también, que un poco los jugadores no le digan a Simeone, como por ejemplo en Lisboa, ¿cómo le iba a decir Joao Félix al Cholo que tenía que jugar ese partido contra el Leipzig como titular? Pero sí cuando están en la cancha, patearle un poco el tablero al entrenador para decir, a la larga los que salimos al terreno somos nosotros, y somos nosotros los que debemos definir nuestro propio destino. Creo que la llegada de Suárez ha alimentado la competencia interna del Atlético de Madrid. Creo que llegó un punto en los últimos 2 años del Atlético de Madrid donde, sin querer queriendo, el Cholo había definido mucho quién era titular y quién era suplente, en todas las líneas. Y creo que ese carácter ganador de Suárez ha vuelto una plantilla más competitiva a la interna. Y con una plantilla competitiva a la interna, es competitiva en la cancha. Porque, ojo, Jiménez no es titular. Jiménez jugó hoy porque está suspendido Savic. Pero porque venía de lesión Jiménez. Sí, pero no iba a sacar a ninguno de los tres, porque venía muy bien. Correa hoy fue titular por delante de Joao Félix, por rendimiento puro. Lemar sacó del 11 a Saúl. Y creo que el Cholo está apostando, a partir de la presencia de Suárez y de todo lo que ha generado esta competencia interna, una plantilla un poquito más, o una alineación más en la meritocracia. Y eso se ve en la cancha, porque creo que sin esa meritocracia en la alineación, el partido hoy no se ganaba. Retomo un poco, me pareció interesante lo que decías de Suárez. Retomo el tema de Suárez en cuanto al liderazgo. Si bien es cierto, Suárez llega recién ahora a este Atlético de Madrid, sabemos la trayectoria de Suárez, sabemos lo que es Suárez como jugador, la importancia que ha tenido como pieza de equipo en todos los equipos que ha integrado. Y me pregunto si no llega a cubrir un poco, más allá de que él se le plante cara a cara al Cholo, como si lo pudieron haber hecho en otro tono los Thiago, los Juanfran, los Felipe Luis, los Gavi, los Godín. Si Suárez no es capaz un poco de, no sé, de meterle otro tipo de carácter en la cancha, bien entendido, para generar ese balance que ahora el Atlético no tiene al no tener a esos líderes y tampoco, como mencionabas muy bien, al no tener al Mono Burgos. Yo creo que la presencia de Suárez hay que valorarla más que por los goles que marca, que no es poca cosa los goles que marca. Pero, y también el ejemplo. Vizca, Suárez juega muy distinto a lo que ha jugado en cualquier otra parte. Suárez es el jugador que menos... Muy parecido al Suárez de Uruguay, cuidado. No,
No, porque Suárez ya no tiene ese desborde y esa explosión. Entonces Suárez tiene que estar muy acostumbrado a jugar sin pelota, a participar poco. Porque cuando el equipo contraataca, la pelota no puede terminar en Suárez porque es anticipado. Entonces Suárez entiende que cuando el equipo contraataca, él es más un lanzador, que muchas veces tiene que abrir el camino para que llegue el que viene Bueno, de pero atrás. en Uruguay cuando generalmente el maestro Tavares juega, como habitualmente juega 4-4-2, Suárez baja, coloca el cuerpo, hace espacio, se combina con Cavani. ¿Sí? Bueno, Digamos que él no recibe siempre la pelota redondita y al pie. claro, pero si tú lo ves, si tú tienes a Joe Félix, que más o menos ha querido que el equipo se arme a su alrededor, y llega este tipo con 2 botas de oro, con no sé cuántos mundiales, uno de los máximos goleadores, y de repente con 35 años y una rodilla a medias, echa para atrás para retroceder y le mete. Ujú. ¿Y cómo Joe Félix no va a hacer lo mismo? Claro. No, bueno, ahí está también, por eso te decía el tema, porque creo que Diego Costa era un líder, era un jugador importantísimo en la historia reciente del Atlético de Madrid, pero me parece que es un líder con otras características distintas a las de Suárez. Y Suárez, pese a que tampoco ninguno de los dos estaba en su plenitud física, creo que lo que irradia Suárez puede llegar a ser un punto decisivo como para que el Atlético de Madrid pueda llegar a ser el campeón. Y utilizo el pueda y el potencial demasiado porque no hay nada garantizado y sobre todo teniendo en cuenta que el que viene atrás es el Real Madrid y que demuestra este fin de semana contra el Celta, un Celta que le juega bastante a la mano, le juega bastante a lo que Zidane quiere, valiente, presionando, termina el Madrid consiguiendo una victoria importante. Sí, no sé, Vizca, tú me dirás, si quieres terminar de esta... Cada que Suárez marca, la gente se acuerda del Barça. Y me parece que es injusto. Bueno, es porque a ver, lo vamos a recordar durante toda la temporada. ¿Quién juega de 9 en el Barça? Braithwaite. Simeone se hubiese reforzado con Braithwaite. No. Entonces, Sí, pero a ver, creo que lo de Suárez y el Barça es chocante por las formas, no por el fondo. Estuvo mal que lo saquen gratis, estuvo mal que el Barça haya gastado más que recibido por Suárez, estuvo mal que el Destino sea un rival directo, estuvo horrible todo eso. Pero creo que coincidimos y lo analizamos aquí, Vija, que el ciclo Suárez en el Barcelona se había cumplido porque este Suárez físicamente como está y este Messi físicamente como está, en un mismo once eran inconvivibles. Porque Suárez funciona como funciona, porque está muy bien arropado. yo no estoy tan seguro. Yo creo que la dirigencia ya no quería que Suárez estuviese y eso terminó pesando para que Suárez no estuviese más. Una dirigencia que luego, a los pocos meses de que lo despide a Suárez, se termina yendo la propia dirigencia. Y yo digo, juega Braithwaite, y por ahí corre un poco más Braithwaite que Suárez, pero me parece que lo que luego aporta por su presencia no es lo mismo que lo que aporta el uruguayo. Entonces yo creo que es allí donde el Barcelona pierde. Y luego entiendo este tema de la gestión, de que el salario alto y demás, pero la sensación que me da es que fue todo tan desprolijo que voy a la primera temporada de Guardiola. Y Guardiola entendía que tenía en Samuel Eto'o a un jugador muy importante, el cual él dice, yo no sé si Eto'o me conviene del todo. Lo tengo a Henry, que da otro perfil, pero no sé si Eto'o pero lo termina dejando, Jaime. ¿Y qué hace? Eto'o lo lleva a ganar prácticamente todo. Marca incluso en la final de Roma el primer gol frente al Manchester United. Entonces, en ese pragmatismo, está bien, había otra dirigencia, había otro entrenador, había otro deseo de que continuara Eto'o, que después se termina yendo al Inter, pero yo creo que ahí es donde se definen un poco este tipo de situaciones. La desprolijidad del Barcelona ha estado muy marcada y no creo que ahora vayamos a terminar resolviendo algo que ocurrió cuando, en el mes de septiembre. Entonces, ya pasó, ya caducó, ya venció ese tema, pero bueno, yo creo que cada vez que Suárez haga, o si Suárez supera los 20 goles por temporada,
y después veamos los goles que hizo Braithwaite al final de la campaña, nos vamos a dar cuenta de si acertó el Barcelona o no. Yo creo que la matemática que funciona cuando se dice, lo dejo ir, yo no creo que el Barça tendría más puntos con Suárez. Creo que el Atlético tendría menos puntos sin Suárez. Bueno. Es decir, Suárez potencia al Atlético, pero yo no sé si Suárez hubiese hecho mejor al Barcelona. Hubiera hecho mejor al Barcelona. Porque los problemas del Barcelona no están... Sí, que Suárez es mejor que Braithwaite, sí, de acuerdo. Pero los problemas del Barcelona están... Sí, para jugar con un 9 posicional, entonces me parece que mejor jugar con Suárez. Salvo que estemos hablando de un tema de control de vestuario y de un tema de presupuesto. Si estamos por ese lado, yo creo que, bueno, digamos que tenía sentido la salida de Suárez. Es decir, vamos a controlar el vestuario. Al sacar la mano derecha a Messi, bueno, controlamos el vestuario y así fue como fue la cosa. Sí, igual me parece que el último año del Barça de Suárez fue pobre. Fue pobre porque si tú tienes muchos jugadores en la forma física en la que está Suárez, incluido Messi, incluido Busquets, incluido Alba, se cae el equipo. La discusión de Suárez se va a acabar cuando Suárez empiece a marcar en la Champions, empiece a marcar de visitante en la Champions y haga goles en partidos importantes, aún con la camiseta del Atlético de Madrid, contra rivales importantes, como por ejemplo contra el Real Madrid o si le toca jugar contra el Barça. O el Chelsea. O el Chelsea. Ahí va. Te dije, partidos importantes de Champions como el que se viene, la serie que se viene en el mes de febrero. Bueno, perdón. Y sobre todo, bueno, teniendo en cuenta esto, o sea, que ahora Simeone tiene solamente un 9 y sabemos, lo decías muy bien, que Suárez no da las mismas garantías físicamente que daba hace 2 o 3 años. Claro. Me parece que ha hecho una buena gestión porque lo tiene muy arropado Suárez. Suárez está muy protegido en el sistema y esa protección que tiene Suárez saca la mejor cualidad de Suárez. Definirte un partido, resolverte una papeleta complicada. Exactamente, moverse, incomodar a la defensa rival, aparecer para definir como lo hace en la jugada de Joao Félix. O sea, este Suárez, ese es el jugador que necesita el Atlético de Madrid. ¿Será suficiente para ganar la Liga? No lo sabemos. ¿Para llegar lejos en la Champions? Tampoco lo sabemos. Pero ahí está. Y hoy por hoy es el líder del campeonato. ¿Lo están llamando? No, está el iPad de mi hijo aquí y mi abuela estaba llamando a mi esposa. Ah, bueno. Tranquilo, soy el que empezó a sonar y no sabía que sonaba aquí. No necesitábamos tanto detalle, no se preocupe. Bueno, lo desvié, perdóneme. No, Real Madrid, ganó el Real Madrid, ganó un partido, si bien es cierto el Celta me parece que había demostrado una gran curva de cambio con Coudet, bueno, creo que a Coudet esta clase de partidos lo van a terminar definiendo, ¿no? Saber un poco cómo adaptarse a distintos tipos de rivales, entendiendo que el Celta tiene un buen equipo, pero que también los rivales marcan mucho, sobre todo cuando uno juega contra el Real Madrid en la Liga, cómo uno tiene que ajustarse para esa clase de partidos. La racha de Coudet, que era muy buena, a ver, llegaban los dos mejores equipos de los últimos 5 partidos, 4 victorias y un empate para los dos. Pero cuando ves a quién le ganó el Chacho, que tiene todo el mérito porque son sus rivales directos a los que les ha ganado, claro. Athletic Club de Bilbao. Sacó al Celta del descenso para colocarlo en una zona de aspirar a clasificar para torneos europeos. Athletic de visitante le ganó al Cádiz, le ganó a la Alavés, le ganó al Huesca y había empatado en Getafe. Resultados extraordinarios, teniendo en cuenta que son los rivales del Celta y que lo tenía que posicionar arriba. Creo, Vizca, que el Chacho le complicó a Zidane más de lo que el marcador dice. Porque la primera media hora del Celta fue muy buena. El primer tiempo del Celta fue bueno. Y el Celta estuvo en el partido hasta la lesión de Yago Aspas. No que era favorito ni que lo dominaba, pero estuvo metido en el partido y no le dio aire al Real Madrid en ningún momento. En ningún momento. Y ¿sabes que este Madrid, como no tiene, por ejemplo, un Suárez del que estábamos hablando, alguien que en un toque te puede resolver el partido, se le acomodan mucho más a estos equipos que le van a jugar, que lo van a buscar, porque el Madrid tiene es mucho más peligroso en la salida de pelota que en la definición. Entonces, si tú lo vas a buscar, te saca la pelota clara y limpia y el definidor tiene más espacio. Se le acomoda mucho más el Celta que, por ejemplo, el Elche, que no le amarra los zapatos al Celta, pero te planta 2 líneas de 4
y el Madrid no tiene con qué romper ese cerrojo defensivo. A eso iba, que el Chacho quiere ser protagonista, quiere demostrar que es un buen entrenador y dice, voy a presionarlo al Real Madrid, voy a presionarlo, lo voy a ahogar, lo voy a asfixiar, voy a jugar con la mía, tengo muy buenos delanteros, quiero estar cerca de Courtois y no cerca de mi arquero. Y bueno, quizá era eso, para modificar un poco las líneas de presión, no presionar siempre tan arriba, esperar un poco al Real Madrid, porque lo decías muy bien, al Madrid se le complican los partidos cuando el Madrid tiene poco terreno para lograr desequilibrar. Cuando el Madrid tiene más campo, es allí donde hace la diferencia. Como lo fue ayer. Claro. Como lo fue ayer, aparecieron los extremos. Lucas Vázquez está en un momento extraordinario, uno de los mejores partidos de Asensio, que... Va recuperando después de la lesión. Sí, exacto, sí. O sea, de la lesión de la operación de la cual volvió en... ¿Cuándo fue? En junio que regresó. En julio. Sí, junio. Sí, junio. Y claro, Asensio se había lesionado al principio de la temporada pasada. Generalmente se dice que debe pasar en el periodo de recuperación para un jugador que sufre esa lesión tan importante. Dicen, la primera temporada es para recuperar las sensaciones. Y bueno, ya pasó media temporada, quizá tenga que pasar otra media temporada para que Asensio vuelva a ser aquel que era desequilibrante antes de la lesión de la Tengo rodilla. una pregunta, Vizca. Sí. ¿El mediocampo del Real Madrid es el mejor mediocampo del mundo hoy en día? Yo creo que es el más sólido. No sé si es el mejor, pero me parece que es el más sólido, el más reconocible. Me da la sensación de que hay veces que parece que por piernas hay otros que lo van a superar, lo pueden superar, pero creo que con la pelota el Madrid impone muchas condiciones con estos medios y hay pocos equipos que puedan llegar a estar a esa altura. Yo no sé si hay alguien al nivel del mediocampo del Madrid hoy. Hoy, no, lo único que te puede digo ser es que la mañana dinámica. no, pero hoy. O lo único a lo que voy es el tema de la dinámica, ¿no? Me parece que también el mediocampo funciona muy bien porque no se siente en defensa la baja de Ramos. ¿Por qué? Porque Nacho es un jugador infravalorado que te puede cubrir en varias posiciones y que también hoy por hoy, sin ser el liderazgo que tiene Ramos, me parece que apuntala muy bien al resto de los compañeros, porque esa defensa hay momentos en los cuales no está sólida, pero porque hay dudas, no porque los jugadores sean malos, sino porque me parece que cuando a Varane le falta esa voz de liderazgo del capitán, Varane se pierde mucho y también pierde mucho la defensa cuando no está Dani Carvajal, por ejemplo. Sí, por ejemplo, fue capitán Benzema, pero con la banda. Realmente el capitán del equipo fue Nacho. Él fue la voz cantante y Casemiro es el otro que tiene ahí la voz cantante en el medio. A mí no me parece normal el nivel al que está jugando Luka Modric. Bueno, ese es otro de los puntos, que por esa dinámica. Luka Modric tiene ya 35, casi 36 años, y uno dice, bueno, ¿cuánto más va a jugar así? Pero, por ejemplo, yo me acuerdo del Modric del Mundial, Jaime, con Croacia jugando a largues y siguiendo él como si realmente tuviese 4 pulmones. Y digo, bueno, es un jugador especial, por algo fue Balón de Oro. A veces me parece es injusto porque siempre ponderamos los tridentes y los goles y todo. Y si tú ves al mediocampo del Real Madrid, el equipo no golea porque no tiene peso arriba para golear. Pero lo que hace y lo que deshace ese mediocampo y la sincronía con la que lo hace Vizca, en la liga no hay nadie que lo iguale. No. No, y aparte la calidad, Jaime. Yo por eso te digo, quizá la única duda que me representa es que tanto Kroos como Modric son futbolistas que enfrentados a otro tipo de medios, quizá más jóvenes, más frescos, en un partido de Champions puedan llegar a perder ese mano a mano. Pero si vos le das la posibilidad a ellos de manejarte los tiempos, yo creo que estamos hablando, como muchas veces me has planteado la discusión, si no estamos a la par de aquel medio, aquella línea media que tenía el Barça de Pep Guardiola o incluso de Luis Enrique. Sí, sí, y fíjate, mucho se ha hablado, ¿no? Vuelve Hazard, va a perder el puesto Lucas, qué pena que Lucas, que está jugando tan bien, Asensio. Los extremos del Real Madrid están en un segundo plano o en un tercer plano detrás de Benzema y los 3 mediocampistas. Y los que jueguen de extremos
no van a ser los más talentosos, van a ser los que puedan balancear al equipo. Y Lucas Correcto. es fijo ahí. Yo no lo veo a Eden Hazard haciendo ese ida y vuelta. ¿Y por qué jugaba Vinicius? Porque Vinicius hacía el ida y vuelta. No porque haya sido mejor que Hazard o mejor que Asensio. No, porque Vinicius te repliega hasta el lateral. ¿Y por qué está jugando Asensio ahora? Porque Asensio ha asumido esa capacidad del ida y vuelta. Asensio ayer marcaba al lado de Mendy. Y por eso Asensio está jugando, porque Asensio es mejor jugador que Vinicius y le ha incorporado ese ida y vuelta a su juego. Pero lo inamovible son los tres del medio. Sí, correcto. Yo creo que el Madrid no va a poder jugar todos los partidos que queden en la temporada si es que compite por todo. Siempre con esta formación que va a tener que retocar el medio, van a tener que aparecer jugadores como Valverde, van a tener que aparecer otros jugadores en el ataque. A mí me da la sensación de que por ahí Hazard podría llegar a encontrar un espacio en el 11 jugando quizás alternando a la media punta con Benzema. O sea, que él pueda terminar algunas jugadas de 9, Benzema tirándose atrás, casi como de 10 o de 9 y medio, y lo propio los dos, porque los dos tienen una gran capacidad de definición también, porque me parece que el juego de la banda, como bien lo explicabas, para Hazard no es lo de él. Él no vuelve defensivamente, él necesita otro tipo de sustento en el medio para poder hacer esas coberturas. Y con ello también el Real Madrid me parece que gana un poco, o ganaría, algo más de profundidad táctica dependiendo de la adaptación para el juego del rival. El gran ganador del calendario es el Real Madrid en este principio del mes de enero, porque entre semana el Barça tiene que jugar el pendiente frente al Athletic Club en San Mamés. Los otros 18 equipos de la Liga, o los otros 17, porque la Real Sociedad tampoco juega, tienen que jugar Copa del Rey. El Madrid descansa. Después tiene Osasuna, después tiene la Supercopa, donde me parece Zidane va a rotar. Zidane va a decir, bueno, ahora es el momento de Isco, de Marcelo y todo. Y si ganamos, bien. Y si no ganamos, pues qué pena. La ganamos el año pasado y no nos cambia la historia. Y por ahí rotar el primer partido, ver si se puede ganar y después la final es una final, ahí ya es otra historia, ¿no? Exactamente. Entonces yo te digo ahí, Zidane tiene una semana, tiene un día más de descanso que el resto de equipos y en la ida de en las semis de la Supercopa va a rotar. Cosa que el resto de equipos no pueden, porque el resto tienen que pagar partidos pendientes. La Supercopa es un poquito más importante para otros equipos. Imagínate lo que sería para Koeman, por ejemplo, ganar la Supercopa, Vizca. Y quizás ponerse a tiro del único trofeo que puede ganar el Barcelona, siendo realista, Jaime. O sea, es a 2 partidos para el Barça, puede llegar y más aún si, no sé, termina ganando una hipotética final contra el Real Madrid, creo que le daría mucha más fuerza a este proyecto, ¿no? A ver, Vizca, puede parecer una tontería una Supercopa a mitad de año, a mitad de temporada. ¿Viste el envión anímico que le dio al Real Madrid la Supercopa el año pasado? Bueno, sí. No te olvides que el Madrid gana la Supercopa, pero después vive unos meses posteriores algo complejos. E incluso el equipo en marzo estaba ahí tambaleándose hasta que gana el Clásico. Me parece que el envión se lo da la victoria en el Clásico más que la Supercopa. Pero yo creo que al Barça la Supercopa, si es que la gana, le puede dar un envión. Bueno, a ver, al Barça... Porque lo descarriló el año pasado. Exacto. A Valverde el puesto se lo come la Supercopa. Bueno, ahí vamos. No te digo, me parece que me estás hablando del Madrid. Relativamente el Madrid eleva su curva después de que gana el Clásico. Y a la vez, el Barça da un punto de quiebre y de caída a partir de la Supercopa, a partir de la destitución de Valverde, después de la derrota frente al Atlético de Madrid. Sí. Bueno, el Madrid va en piloto automático. El Madrid tiene lo que tiene, rota poco, mantiene la estructura, saca los partidos adelante. Tiene potencialmente, aún así, Jaime, aún el Barça ganando el partido contra el Athletic Club, que va a estar quizá ya con el nuevo entrenador Marcelino García Toral, lo va a tener a 5 puntos al Barcelona. O sea que yo creo que la posición del Madrid es muy sólida en estos momentos. Primero tendrá que ganar ese partido el Barça. Y después, aún así, ya hay un clásico a favor del Madrid. El Madrid ha ganado al Atlético de Madrid también el derbi. Y si bien es cierto, el Atlético puede seguir con los partidos pendientes que tiene, sumando y alejarse,
creo que el Barça, creo que el Madrid no se ve mal ante los rivales. Al contrario, se ve muy bien. Se ve muy bien. Y me parece que por ahí, por ejemplo, cuando ha tenido esos arranques extraordinarios, como con Eibar y con Elche, se siente tan superior que quiere controlar y se le viene el rival encima. Porque si tú ves los primeros 20 minutos en Eibar y los primeros 20 minutos en Elche, dices, uff, esto termina con 5. Y después el Madrid regula porque sabe que no tiene fondo de armario y que tiene que cuidar las piernas y todo, y los rivales se le vienen encima. Que eso no le pasó, porque el Celta de entrada lo empezó a empujar y el Madrid Bueno, que ahí entró al está partido. también la lectura del partido de Coudet. O sea, si Coudet entiende que él tiene que guardarse algo para tener final, ¿por qué? Porque el Madrid se cae en los finales de partido, si es que no es capaz de definirlos. Bueno, ahí está. Yo creo que cada partido, el Chacho lo escuchaba después del encuentro, hablar de un tema de revisar, de aprender de los errores. Y creo que él todavía no ha cumplido 10 partidos en el cargo, Jaime. Entonces me parece que hay mucho camino para el entrenador argentino y hasta ahora lo que ha hecho en el Celta ha sido muy bueno y tendrá que seguir creciendo. Sí, ojalá que al Chacho esa exigencia no le pase factura, porque no le ganaste al Madrid, pero sometiste a un esfuerzo a Aspas y a Nolito, que terminaron con posiblemente un desgarro, y ese Sí, equipo... Aspa, él decía después del partido, lo de Aspas sí creía que era serio, lo de Nolito no, dice, no, lo de Nolito está bien, pero lo de Aspas, dice, sí puede llegar a ser una rotura que lo perdamos por un mes, y bueno, a esta altura del campeonato, perderlo por un mes al jugador más importante del equipo va a suponer un golpe. Por estadísticas era el mejor jugador de la liga hasta que se jugó ese partido. 9 goles, 5 asistencias. Líder de goleo, líder de asistencias. O sea, imagínate. Pero bueno. Insustituible. ¿Cómo lo viste al Barcelona? Bueno, con esa curva de rendimiento alta, lo que le viene ocurriendo, alta en el primer tiempo y después incapaz de poder resolver partidos. Creo que me gustó Dembélé, me gustó y pienso también en las opciones. O sea, el Barça no tiene muchas opciones y va a tener que hacer que alguien se adapte para poder, alguien o más de un jugador se adapte para poder optimizar las opciones que tiene, valga la redundancia, este plantel. Entonces, incluso te diría algo más, Jaime. Yo creo que da para pensar que Dembélé lanzado te podría jugar como punta más adelantado y ver quién puede ocupar esa posición en la izquierda. Porque a veces Dembélé te termina estirando un poco y que juegue en la posición de Braithwaite. Termina estirando mucho al equipo y el equipo no tiene ese complemento. Entonces, necesita un socio para finalizar y él puede ser el finalizador también, porque es un jugador que él mismo cubre muchos espacios por la potencia que tiene. Aparte no lo podés limitar solamente a jugar en una banda. Él sale por los dos perfiles. Es una idea, ¿no? Pero claro, para ello va a tener que aparecer Griezmann jugando sobre la izquierda, sacrificar a Braithwaite, ver quién juega en la derecha, está Pedri también. O sea, y todo esto lo tiene que resolver Koeman. Dembélé es mejor definiendo que asistiendo. Y eso te da la razón en tu apreciación de que puede jugar más de punta. Más solo adelante, más exacto. solo. Él puede jugar como una primera punta, más lanzado. Sí. La adaptación de Pedri es importante. Creo que hoy el equipo fue más armónico en la elección de los hombres, porque había mucho run porque sentó a Griezmann. Y yo digo, ¿quién jugó en el puesto de Griezmann? Jugó Messi, pues. Es obvio que Griezmann va al banco, porque Dembélé jugó a otra cosa y Braithwaite jugó a otra cosa. Entonces, el único que ocupó el puesto de Griezmann fue Messi. Pero aparte es obvio que Messi va a estar delante. El equipo, Jaime, con Griezmann y sin Messi, en un encuentro como local frente a Eibar, no tuvo resolución. Entonces, es allí donde creo que la pulseada en el vestuario está claramente entre Koeman y los jugadores que no están a buen nivel, dentro de los cuales está Antoine Griezmann. Griezmann podía decir, yo no estoy jugando, como dijo en un principio, no juego donde más puedo rendir.
y le ha dado partidos para que Griezmann aparezca en otras posiciones. Sin embargo, no termina de aparecer ni de extremo, ni de media punta, ni de primera punta. Entonces, bueno, todavía con la baja de Ansu Fati, que me parece que es el elemento que más castiga al ataque del Barcelona, sin tener en cuenta el ya apuntado capítulo de Suárez, bueno, creo que las piezas son las que son. No creo que el Barcelona pueda llegar a acudir al mercado de invierno para poder reforzarse. Y bueno, después yo creo que tiene que entender que la mejor sociedad que hoy por hoy tiene en el campo es la de Pedri con Messi. Y tiene que tratar de nutrir esa sociedad de algún tercer socio que deberá ver quién es y en qué posición. Parece que ese socio puede ser Dembélé, no porque se asocie en el más sentido estricto de la palabra, en el más estricto sentido de la palabra, sino porque lo que genera Dembélé abre metros para que esa sociedad pueda fluir de mejor forma. Me parece que en los primeros 30 minutos del Barça mostraron una conexión y una armonía en lo que buscaba. El equipo buscaba ser profundo con Dembélé por una banda, ser profundo con Dest por la otra banda, Messi cayendo a la generación y que sea sorpresiva la aparición de Pedri y de Jong. Y si ustedes repasan los primeros 30 minutos, hay 2 pelotas que le atajan a Pedri llegando de atrás y el gol de Jong llegando de atrás. Porque cuando tú tienes estos mediocampistas llegadores, no son responsabilidad de los medios del rival y los centrales los toman entrando, los toman de frente. Es muy difícil de referenciarlos. Y creo que esos primeros 30 minutos fueron muy buenos, en los cuales el Barça, con algo más de acierto, podía haber hecho una diferencia cómoda. Correcto. El Barça no está claro de cara al arco. Se escaparon esos primeros 30 minutos muy buenos y después le toca manejar. Y ahí le cuesta. Y le cuesta mucho. Y eso te deja con vida hasta la última pelota del partido a un equipo extremadamente limitado. Vizca, los 2 equipos más limitados de la liga son el Huesca y el Elche, con el respeto y el cariño que se le puede tener, pero llegó un punto donde el Huesca no lo empata porque no tiene con qué empatarlo, no porque el Barça haya hecho un gran mérito para que el partido no termine empatado. Correcto, sí, no hay que perder la referencia de que el Huesca, si bien es cierto, no está muy lejos del 17º lugar, está a 4 puntos, pero está último, ¿no? Y ha ganado solamente un partido. Es un equipo con grandes limitaciones, pero aún así, desde sus grandes limitaciones, resurgió un poco en el segundo tiempo, Jaime, porque en el primer tiempo no había tenido remates. Creo que pasaron 60 minutos más o menos para contabilizar el primer remate al arco del Huesca. Y aprovecha un poco ese quedo físico que tiene el Barça, al cual, como decías, encima de todo, el calendario le juega esta mala pasada de tener un partido más en esta semana que el Real Madrid y a la larga termina un poco penalizado. Los números del Barça son superiores, sobre todo a partir de la tenencia de la pelota, pero es un equipo que, volvemos a lo que decía siempre, si no hace una diferencia en el primer tiempo, es difícil que luego en el segundo, sobre todo si le empatan o si está perdiendo, que en el segundo el Barça saque lo mejor de sí. Y así yo creo que no puede terminar definiendo a un equipo que pueda llegar a pelear por algo importante en esta temporada. Sí, estamos en lo correcto. La ventaja, Vizca, ahí es que, primero, creo que desde que al vestuario le llegó el mensaje del espaldarazo que le dio Messi a Koeman en la entrevista con Évole. Correcto. Eso me parece que al que más aliviado dejó es al propio Koeman. Porque incluso se mencionaba que Messi iba a volver el primero y Messi ya estuvo para el partido anterior contra el Eibar. Y viajó solo porque su familia todavía no había viajado. Entonces Messi, más allá de que la gente leyó mucho el entre líneas de la entrevista con Évole, si se quiere ir, si se quiere quedar, si le hizo un guiño a Guardiola, si le hizo un guiño a Neymar, si manifiesta su intención de quedar. Yo creo que Messi va a tomarse honestamente todo el tiempo del mundo porque lo que va a romper es una relación de toda la vida. Son 20 años en este club para Messi, Jaime. No se va a ir. 21 van a ser. No se va a ir. Entonces, si el proyecto arranca bien, e incluso, bueno, ya se hablaba desde el punto de vista del análisis de las candidaturas, de la de Víctor Font, que
dice Xavi, bueno, yo voy a ir a una posición más arriba y si Koeman va bien, hasta tener ese pragmatismo de dejarlo a Koeman porque entienden que Koeman se está llevando bien con Messi y hay algo que puede llegar a sacar de todo este momento de transición que quizá tenga que durar más de una temporada. Pisca, no es lo mismo que tú a Messi en septiembre le digas vamos a armar el proyecto alrededor de Araujo, de Pedri y de Serginho Dest, a que se lo digas hoy. El proyecto nuestro va a ser armado alrededor de Araujo, de Pedri y de Serginho Dest, porque hoy no son realidades, pero son proyectos bastante seguros de consolidar. Es que había que dar un salto muy grande, Jaime. Era la diferencia que había entre los jugadores que se han ido y que han quedado atrás en el tiempo, y te estoy hablando de los Iniesta y compañía, hasta estos que habían ocupado ese lugar o los que habían quedado y habían cedido un poco ante el inevitable paso del tiempo. Entonces, en ese ajuste es donde el Barça se quedó y se quedó con ese salto de calidad muy, muy, muy importante. Y ahora quizá ese salto de calidad se achique y también se pueden llegar a sacar conclusiones importantes. El Barça ha fichado mal, el Barça ha fichado de modo redundante porque ha fortalecido con, por ejemplo, con Coutinho, que se vuelve a lesionar, y con Griezmann, futbolistas muy caros que no terminan de ser complementarios con el mejor jugador que tiene el Barça, que es Messi. Entonces, si no hay complemento para Messi, y estos jugadores no tienen esa capacidad de adaptación que lamentablemente un futbolista como Messi requiere, entonces el que va a verse resentido es el Barça, que queda lejos, que todavía está con un partido menos. O sea, si el Barça gana o empata el partido que tiene pendiente con el Athletic Club y con el Elche. Tiene 2 pendientes el Barça. Bueno, pero con 16 igualaría a los 17 del Villarreal. Ya se colocaría dentro de la zona Champions. Y creo, honestamente, que si el Barcelona se plantea terminar bien la temporada y estar en la Champions nuevamente, yo creo que, aunque no lleguen títulos y el equipo termina compitiendo mejor sobre el final, creo que será positivo. Yo pensaba, se me ocurría, y lo vamos a analizar un poquito más adelante, Jaime, en aquella temporada 2003-2004, donde el Barça tiene una pésima primera vuelta, la primera temporada de Rijkaard, y después se levanta en la segunda, a tal punto de llegar a ser el subcampeón del Valencia de Rafa Benítez. Sí, vamos a ir viendo cómo evoluciona la temporada, pero me parece que el Barça, peor de lo que estuvo de septiembre a hoy, no va a estar. Es probable que Eso no quiere decir que vaya a ser campeón ni nada, pero no va a estar. No. Yo creo que el Barça, si mejora un punto nada más, que es el aspecto físico de cómo terminan los partidos y la rebeldía de poder remontar, si gana confianza a partir de eso, me parece que va a tener una segunda vuelta mucho mejor que la primera. Sí, estamos en lo correcto. Se nos empieza a acabar el tiempo porque habíamos dicho 1 hora, pero nos comimos 10 minutos hablando del árbitro. Yo no traje al árbitro, no fue culpa mía. ¿Cómo? Yo no traje al árbitro. Yo pregunté que había. No. Vos me saliste con que le preguntamos a Cuña y tal. El árbitro marcó falta. ¿Cuál es el punto? Bueno. Hábleme del líder de la Premier. Del Manchester United de Ole Gunnar Solskjaer. Bueno, todavía no. Vamos a ver qué pasa el lunes con el partido del Southampton contra el Liverpool, partido importante. Pero yo creo que lo más claro de esta Premier es, no sé si lo habíamos llegado a mencionar, es que se va a ganar entre 80 y pocos y 85, 86 puntos. Esa es mi proyección. O sea, va a haber un gran déficit de puntos para el campeón con respecto a otras campañas. ¿Por qué? Porque se están dividiendo mucho más los puntos, ocurren muchas más cosas y se han nivelado también o se han emparejado las distancias. Semana esta, por ejemplo, donde el Chelsea saca 1 punto, donde el Arsenal saca 9 puntos, le gana un partido entre los dos para comenzar la semana Arteta a Lampard, y el que estaba en dificultades al borde del despido era Arteta, y ahora dicen que el que se salva de que lo despidan por todo el bagaje que tiene como ídolo es el propio Frank Lampard. Así está un poco esta Premier. Incluso, fíjate esto, con 6 casos de COVID en su plantel, el City hace el mejor partido de la temporada con De Bruyne jugando de 9. Eso es lo que tiene esta Premier. Pisca, no le presté tanto, o sea, me desconcentré en el partido del City-Chelsea, porque lo agarré tarde, porque estaba haciendo el partido del Atlético, pero cuando abro, digo,
¿Cómo no nos dimos cuenta, porque al menos a mí se me pasó por alto, que el City está a 4 puntos de líder con 2 partidos menos? Sí. Sí. O sea, se No, la no, no. puede llevar y no El nos City enteramos. ganando el partido que debe, está un punto por debajo del Manchester United. Claro, pero el City debe 2. Debe dos, Bueno, exacto. Bueno, claro. pero la comparación es con respecto al United Sí, sí, porque sí. todavía no ha jugado el Liverpool. Exacto. Entonces, estando los tres con la misma cantidad de partidos, estarían separados solamente por un punto si es que el City gana el partido que debe. Y el City, si bien es cierto, ha tenido partidos malos en esta temporada, rescata un par contra el Leicester City, contra el Tottenham, pero es un equipo que sigue estando allí, que sigue teniendo recursos. Como dijo Guardiola por allí, a mí me encantaría jugar con, no sé si dijo 10 u 11 mediocampistas, porque para él su arquero Ederson es también casi un mediocampista por el manejo que tiene con los pies, entendiendo que él dice, denme la pelota que yo me arreglo. Y termina siendo eso. Fíjate que le mete mucha mano al equipo el día de hoy. Aparece Zinchenko de lateral izquierdo, Juan Stones y Rubén Díaz en el centro de la defensa, Cancelo en la derecha, Rodri parado en el centro, Bernardo Silva sobre la derecha, aparece De Bruyne jugando Gundogan en la izquierda, De Bruyne jugando falso 9, y lo tira a la derecha Sterling y juega con Foden en la izquierda. Un equipazo. Y con ese equipazo, con todo el déficit de confianza que tiene, un Chelsea que sufre mucho defensivamente, que ha perdido mucho cuerpo en la zona de la mitad de la cancha, lo pasó por encima. Yo creo que fue el mejor partido de la temporada para el City en el momento que más lo necesitaba y justo para recuperar un poco el aire, porque ahora hay jornada de Copa la próxima semana, tiene un partido, tiene un derbi de Copa de la Liga, semifinal de Copa de la Liga, mitad de semana, pero si no se satura de partidos, si no se satura de minutos este equipo y si puede llegar a recuperar a algún futbolista, creo que nos deja demostrados Pep que su equipo está allí para pelear y que vamos a ver si cuando llega el momento culminante ha aprendido de los errores que ha tenido en temporadas pasadas. Yo creo que el Liverpool, perdiendo puntos frente al West Brom, perdiendo puntos frente al Newcastle, demuestra que es mucho más falible que en temporadas anteriores. El United tuvo que verse con un entrenador casi en el pasillo de la salida como Solskjaer después de la eliminación de la Champions para poder reaccionar. Y esta Premier plantea un poco todo esto, ¿no? Los diarios ingleses, y ahí saltamos un poco al tema siguiente, Jaime, veían con un cierto lamento que Pochettino firmase con el Paris Saint-Germain, porque yo creo que la prensa inglesa entendió que Pochettino merecía otra oportunidad más en el fútbol inglés después de lo que le había pasado con el Tottenham. A ver, aquí vamos a entrar en lo que tú crees o intuyes. ¿Cuál es tu deducción del timing de la llegada de Pochettino al Paris Saint-Germain? Porque te doy unos puntos que a mí no me acaban de cuadrar. Pochettino tuvo opciones antes. Se habló de Madrid, se habló de United, se habló Pero de no Bayern. se llegó a ese resultado No, que definiera claro, la salida de un entrenador. a eso voy. Se habló de United, se habló de Chelsea, se habló de Madrid. Entonces, Pochettino no había aceptado nada porque pensaba que una de esas 3 ventanas se iba a abrir en algún momento y no se abrió. Pochettino tenía alguna cláusula del contrato que todavía le estaba pagando el Tottenham que lo habilitaba a partir de enero del 2021. Por eso, si bien Tuchel es despedido cerca de Navidad, se oficializa a Pochettino ya enero 2021. ¿Cuál es tu análisis o tu especulación del timing en el que sea todo esto? Bueno, hay un tema allí que no conocemos, es el aspecto contractual del finiquito que le tenía que pagar todavía el Tottenham. Quizá un finiquito que no hubiese corrido si Pochettino tomaba un equipo de la Premier. No sé los términos del finiquito, entonces no puedo hablar. Yo creo que no se va a otro equipo, Jaime, lisa y llanamente porque la propuesta que él tenía en mente no le terminó llegando. Y este equipo, si bien es cierto, la prensa inglesa decía, bueno, pero acá lo único que le queda es ganar la Champions.
y es la realidad. El equipo despide al entrenador que lo posiciona en la final de la Champions, como Thomas Tuchel, pero que no logró, me parece, entenderse del todo en el final con los pesos pesados del vestuario. Algo que también le ocurrió en el Dortmund. No había hecho una mala temporada. En ese caso, el entendimiento o el no entendimiento de Tuchel había sido con los dirigentes del Borussia Dortmund. Entonces, yo creo que Pochettino sabe que el reto es alto, sabe que este equipo tiene estandarizada la opción de ganar la Liga y que encima de todo él no ha arrancado la temporada, pero que va a tener que llevarse bien con la gente del vestuario, que me imagino que los del vestuario, hablo de Neymar y de Mbappé, deben haber asentido cuando se les preguntó cuál podía llegar a ser el sucesor de Tuchel. Pochettino es un grandísimo entrenador que todavía está esperando ganar su primer título. Correcto. Eso es un detalle que hay que tener en cuenta. No ha ganado nunca nada, es verdad. Segundo, me parece que la principal virtud de Pochettino es construir estructura. Y a partir de la construcción de estructura llegan los éxitos. Que en otros clubes esos éxitos no fueron en metal, fueron en Correcto. otras divisas. En prestigio. En prestigio. ¿Dónde tengo yo la duda con Pochettino? Y es una, bueno, no es una duda, es una incógnita. El manejo de un vestuario pesado. Porque creo yo que Harry Kane está por encima de Neymar y de Mbappé, por ejemplo, pero es alguien que llegó a ese estatus de la mano de Pochettino. No es que Pochettino asumió una superestrella, no, él formó una superestrella. Entonces el trato siempre va a ser diferente. Ahora él está asumiendo no a una, sino a dos superestrellas. Sí, sí, es correcto. Él llega a un lugar donde hay gente que tiene, bueno, y que dentro de una estructura, Jaime, el propio club les ha dado un señorío mayor a los jugadores que a los entrenadores. Esto ha ocurrido porque el Qatar Investment Group o el Qatar Sports Investment Group ha hecho, es priorizar a las figuras, porque este es un proyecto que vende figuras. Y si el entrenador no es figura, y lo decías muy correctamente, Pochettino armó estructuras para potenciar figuras. Ahora tiene figuras para crear una estructura. Lo tiene que hacer un poco al revés. Y vamos a ver si es capaz de hacerlo. Pero yo creo que es un muy buen gestor que logrará entenderse con estos futbolistas que también deberán finalmente entender que después del paso de tantos entrenadores, quizás ha llegado la hora de someterse un poco a una figura que sea la que mande en el vestuario y no que sean ellos los que manden. Porque creo que cuando el orden se subvierte en un club de fútbol, las cosas no terminan bien. Es el mejor entrenador de los 4 que ha tenido esta administración del PSG, a mi gusto. Bueno, quizás Ancelotti es más. Ahí vamos. Sí, exceptuando a Ancelotti. Y aunque, esto es aunque, quizás Ancelotti hoy es más porque después demostró en otras ligas lo que ya había hecho en Italia, cosa que él no había hecho cuando llega al PSG. Correcto. Porque en PSG, cuando él llega al PSG, él había ganado 2 Champions con el Milan y su éxito había sido en el Milan. No le había ido bien en la Juve. No recuerdo si él había ido al París después del Chelsea. Me parece Perdón, no, tienes razón, tienes razón. Primero había el Chelsea, perdón, retiro lo dicho. Había confundido la cronología. Después de Ancelotti, es claramente el mejor entrenador que tienen. Es más que Emery, es más que Tuchel. Y a propósito, Tuchel es el primer entrenador que esta administración despide. Porque el resto no se les renovó el contrato, pero lo cumplieron. Correcto. Cerrando un poquitito el capítulo de Inglaterra, falta mucho. Se ve un Leicester que hay momentos en los cuales no termina de mostrar esa altura, que sabe que no tiene recambio para Jamie Vardy, pero que dependiendo de los rivales puede encontrar otras formas de ganar sin tanto protagonismo de parte de su número 9. Pero veo el campeonato, Jaime, que puede llegar a ser una definición entre los dos equipos de Manchester y el Liverpool. Vamos a ver cuál de todos ellos tiene mayor recurso. Creo que el que más recursos de futbolistas tiene es el Manchester United, pero es el que más dudas me deja en cuanto
a la figura del entrenador. El Liverpool tiene muchas bajas y el City sabemos que en esos momentos decisivos ha fallado un poco. Sí. Me quedo con algo que dije la semana pasada del United, que no son tantos los partidos o los puntos que ha perdido, sino lo catastrófico que fue su imagen el día que los perdió. Y eso nos lleva un poco a confundir, porque las 3 derrotas del United fueron desastrosas, pero no dejan de ser 3 derrotas y 10 victorias. Y a veces esa catástrofe como que te quita un poquito la perspectiva de la matemática, que es la que lo tiene ahí arriba. Bueno, y está ganando también de un modo bastante circunstancial, le gana con un penal discutido frente al Aston Villa, después el último partido que gana anteriormente lo gana en los descuentos, al Leicester no le puede ganar, entonces no es un equipo al cual le esté sobrando tanto, y tiene una figura díscola como la de Pogba, que nos lleva un punto hacia el punto final de nuestro capítulo de hoy, que es el tema del mercado. Se ha ido Diego Costa del Atlético de Madrid, todo indica que va a ser anunciado pronto en Wolverhampton Wanderers, allí donde no se sabe todavía la longitud de la ausencia de Raúl Alonso Jiménez, no se sabe tampoco si al perder un jugador así pierde una ficha importante, también puede llegar a mover algo el Atlético de Madrid para incorporar otro delantero que le permita tener una alternativa a Suárez en el caso de necesitarla, más allá de las que ya tiene, como por ejemplo que ha colocado de punta, más de punta de referencia hasta Llorente, lo puede tener a Joao Félix, tiene a Correa, que tampoco es una primera punta, pero lo puede terminar utilizando, en fin. Simeone tiene otras cosas, pero sabemos cómo a Simeone le gusta en su esquema la figura del 9. Entonces, sin el salario de Costa, un jugador del cual se había hablado que podía ser su última temporada y se había hablado de un interés del fútbol de la China, ahora finalmente eso se ha concretado y veremos qué es lo que pasa. Otro nombre que está en el mercado, aparentemente, es el de Alejandro Gómez, el Papu. Tercer partido que no es ni siquiera convocado por Giampiero Gasperini, ya estamos en enero, Jaime. La gente en Italia se pregunta qué pasará con el Papu Gómez. Se dice que lo quiere el Inter, se habla también de un interés de la Juventus, se habla de que probablemente Pochettino podría llegar a verlo como refuerzo para el Paris Saint-Germain. Entonces ahí es donde el mercado por el momento, aparte del tema de Pochettino, nos está dando los primeros puntos fuertes. A ver, habló el presidente del Atalanta y dijo Gasperini es inamovible. O sea que es Gasperini o el Papu, eso ya queda clarísimo. Este proyecto está donde está por Gasperini y es Gasperini el encargado de que este proyecto siga. Y la pelea fue muy fuerte. Y la pelea fue muy fuerte. Es ilógico desde el punto de vista del Papu, si su discusión fue por una licencia táctica, irte a un lugar donde no las vas a tener. O sea, él va a entrar a cualquiera de los equipos que tú has mencionado, Vizca. No va a tener el respeto de la posición que fue el origen de su discusión con Gasperini. No, pero quizás no va a verse en una relación tan desgastada como la que aparentemente tenía con Gasperini, Jaime. Porque me contaba un amigo que sigue mucho al Atalanta, me decía, el primer roce es porque él tiene una oferta de Medio Oriente y no lo dejan ir. Estás hablando de que el Papu no es que se quiere ir a la Juventus a ganar la Liga o al PSG a ganar la Champions, no. Es un poquito más una motivación económica y de tener más licencias en el juego. Estoy asumiendo, quizás equivocadamente, pero es lo que intuyo. Si tú juegas en Atalanta, la cenicienta de la última Champions, cuarto finalista, que aspiras a jugar la Champions nuevamente, que la estás jugando, y tu roce es porque te querías ir a jugar una liga del Medio Oriente, lo distante que está de la élite del fútbol mundial, pues no es por un paso adelante en tu carrera futbolística precisamente. No, bueno, es un poco lo que le pasó a Banega y son jugadores contemporáneos. Banega se termina yendo del Sevilla, pero bueno, alcanzando algo importantísimo para él y para el Sevilla, que es ganar la Europa League, aprovecha a sus casi 33 años este último momento para hacerse de un muy buen dinero. Y el Papu ha sido un jugador que no siempre estuvo en ese punto de brillo, Jaime. O sea, a él le costó. El Papu venía surgiendo de Independiente, pero no jugaba, entonces lo llevan a Arsenal. No te olvides que termina en Ucrania, termina exiliado de Ucrania porque lo agarra el conflicto armado en el este de Ucrania.
va al Catania, no termina tampoco en Catania, en ese proyecto con tantos argentinos, con Simeone como entrenador, de constituirse como una figura importante. O sea, el Atlético no va. Yo creería que no. Pero, aparte porque me parece que el Atlético ya lo tiene a Correa en esa posición. Sí, no, Entonces, el Atlético y lo necesita tiene un a Joao reemplazante Félix también. Sí, necesita un reemplazante de Costa. sí. Entonces, hoy por hoy, el Papu puede jugar detrás de una punta en cualquiera de las 2-3 posiciones que el entrenador disponga detrás de esa punta. Pero me parece que el Atlético necesita una primera punta, como le dicen en Italia. Y bueno, se habla del Inter, un Inter que tiene que ser campeón para salvar a Conte, así de claro. Y habrá que ver si la mudanza es en ese corto tramo de Bérgamo a Piano Gentile, o si se va a París, o si finalmente el club acepta esa oferta para irse a Medio Oriente, o si aparece otra cosa más en el camino, o si por ahí es la Juve, ¿no? Sí. Me parece Porque que no va a haber un gran la mercado. Juve había hablado de un cambio con Bernardeschi. No sé si Atalanta está interesado en un cambio mano a mano con o por Bernardeschi. Me parece que no hay un gran mercado. Fuera de esos dos nombres que tú acabas de mencionar, no hay nada que le cambie la vida a nadie Y no porque en este mercado. estamos encima de todo, Jaime, en este momento de pandemia, donde hasta que no vuelva el público, todos los equipos van a Sí. estar muy por debajo de su potencial económico. Y ahí está también el Real Madrid, que tiene que afrontar 3 renovaciones importantes en este periodo, renovaciones con las cuales tiene que ser muy cuidadoso para no hipotecar el futuro. Sí. Una de ellas es las de Ramos, que dicen que no jugó el fin de semana por un problema gástrico, pero claro, ahí es donde empiezan a sonar todas las... Ramos juega hasta infiltrado. El umbral del dolor de Ramos lo tiene poca gente. Que Ramos no haya jugado por alguna molestia de dolor de barriga. Molestia de contrato. Bueno, pero bueno, estaba ahí en el túnel con Florentino Pérez antes del partido. Bueno, Nada, por ahí es una táctica de su hermano René, o sea, para ponerle un poquito de presión a Florentino, quién sabe. qué sé yo, ya lo hablaremos a medida que avance la... Lo cierto es que Ramos también a esta altura, al igual que Messi, ya es un jugador libre de poder negociar con quien le haga una oferta. Sí. Me parece que vamos cerrando. Veía las tablas de posiciones y todo esto y me parece curioso que está marcado por ciudades, ¿no? En Italia los de Milán, en Inglaterra los de Manchester y en España los de Madrid. Así va a definirse los campeonatos Vizca, pero bueno, disculpa que nos pasamos de 1 hora, fue tu culpa por hablar del árbitro. Yo pregunté por el árbitro, ahí cometí un error. Bueno, nos estamos viendo, Vizca. Que estés bien. Buena semana. Un abrazo para todos. Esto ha sido Fútbol Infinito.